presentamos El Mostrador en la Clave. Mi actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para discutir bien informada. El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. Estamos ya con El Mostrador en la Clave. Hubo una ausencia obligada porque Héctor Cosio aparentemente tuvo un pequeño problema, así que vamos a estar con Chaco Escobar y vamos a tratar de tener un invitado a la segunda mitad. Chaco, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, bueno, partamos por lo, creo yo, más inmediato. Después de 30, no sé cuántos intentos hubo por múltiples formas de convencer al Ministerio de Salud que la forma de medir la mortandad de la epidemia debía acercarse a lo que planteaba la Organización Mundial de la Salud. Fue alertado de esto por la periodista Alejandra Matus en primer lugar. Después se lo tomó Espacio Público. Finalmente le hizo caso más a Espacio Público que a Alejandra Matus, el Ministerio de Salud. Tuvo una reunión con ellos, pero el hecho es que vino el primer conteo con la nueva forma. Finalmente reconoció el Ministerio de Salud que esta era la forma que había que contar, y saltaron una cantidad bastante grande de muertos nuevos que no estaban contabilizados de esta forma. Y eso nos colocó mucho más arriba de lo que estábamos en una de las cifras que el gobierno había establecido como de las más importantes de todas para mostrar que se estaba haciendo bien las cosas, que era la cantidad de muertos que teníamos comparados con otros países. Chavo. Bueno, bien. Yo diría que bueno que estamos sabiendo que estamos adquiriendo niveles de transparencia que son adecuados, que es malo que una de las cosas básicas que tenía el gobierno para mostrar que estábamos bien, en fin, qué sé yo, que estamos manejando bien la pandemia, haya quedado, digamos, de manifiesto que había una manipulación ahí de información. Yo de verdad creo, Fernando, que estamos mal en general en la estadística. O sea, no solamente porque bueno, no había maneras de medir en materia de salud. En general siempre tenemos atrasos, tenemos discusiones, en fin, no tenemos un sistema afinado, digamos, de manejo de información, y menos en condiciones de emergencia, sino que en general hace rato que viene fallando todo el sistema estadístico nacional. Entonces no quiero cambiarme de tema, porque el tema es básicamente el tema es la salud, ¿no es cierto? Y la manera de contabilizar los muertos y todo lo demás. Pero yo diría que en general de ser un país que se preciaba de más o menos contar bien las cosas, hoy día hace rato que no las estamos contando bien, y que tenemos un problema en serio en el sistema nacional estadístico en todos los ámbitos, en todos los rubros, que están cambiando además el sistema. Ya ha fallado varias veces, fallas notorias, o cambios de directores, etcétera, y todo esto está siendo manejado con criterio político, no con criterio técnico. Yo creo que la manera de contar las cosas en un país es fundamental para saber si tus políticas están haciéndolo bien o están mal. Y la verdad es que no tenemos hoy día, yo diría que uno de los heridos graves de toda esta pandemia y de todos los problemas económicos que han traído aparejados es precisamente una cierta certidumbre sobre cómo se están manejando los números, cómo se manejan las estadísticas, y la desconfianza de que no se esté haciendo manipulación de ellas, ¿no es cierto? De que no son tantos, si no son tantos otros. Yo tengo una preocupación ahí,
digamos, porque hoy día, con la desconfianza que hay, es bueno adquirir niveles adecuados de transparencia, pero tiene como contrapartida el hecho de demostrar que los principales argumentos no eran tales porque de alguna manera se estaban manejando las cifras, se están interpretando. Sí, ahí tú has hecho ahí un recuento. Yo quizás te puedo ayudar un poco ahí. Efectivamente hay un deterioro muy grande y los técnicos que trabajan en esos sectores son súper conscientes de lo que ha pasado. Hay un deterioro muy grande en las cifras oficiales, pero que yo creo que parten desde lo que fue el censo, que transformó al INE, que era, pero en ese momento, un pináculo de credibilidad y de gestión, en algo que se cuestionó, que se politizó, que se desvirtuó totalmente en términos de su naturaleza. Después vino un problema con la encuesta CACEN. Están, por cierto, las listas en el primer gobierno del presidente Piñera y con Mañalich de ministro de Salud, las listas de enfermos esperando atención, las listas de espera. Han habido una serie de otras cosas ahí y eso viene arrastrando el problema de la contabilidad y sobre todo en términos de cosas puntuales. Aquí la Organización Mundial de la Salud primero, después lo toma para los efectos nuestros, lo toma Alejandra Matus, que después se empieza a conocer esta situación por un exposé que hizo de varios países el Financial Times, diciendo que ciertos países tenían una manera inconveniente de estar contando sus muertos, entre los cuales ponía Chile. Espacio Público aparece ahí muy fuertemente con sus propias tabulaciones y los invitan a conversar con el ministro de Salud y finalmente se ajusta este proceso y tenemos casi 1.000 y tantos muertos más. Entonces, la pregunta que va a subyacer en esto y que sería probablemente fruto de interesante conversar con quien vamos a conversar en la segunda mitad, tiene que ver con qué tanta esta situación que venimos viéndola repetida desde hace ya algún tiempo genera en la población un descreimiento de justamente las cifras que se están entregando. Las cifras son sumamente importantes hoy en día, en gran medida, no solamente porque siempre han sido, sino que en gran medida porque nosotros hoy día vivimos mucho más rodeados de formas de conocer las cosas sobre la base de cómo se cuentan. Y desde ese punto de vista, me parece bien que se haya rectificado, pero yo creo que ahí hay una responsabilidad que no se ha planteado al país de cuáles fueron las razones por las cuales se ignoraron muchas de estas cosas que se plantearon desde el principio, Santiago. Bueno, mira, yo totalmente de acuerdo, Fernando. Yo me recuerdo que cuando apareció la noticia, cuando apareció lo de Alejandra Matus, en fin, lo comentamos en el programa, sí. Hubo explicaciones al respecto, pero la verdad es que esto es como, no sé, pasa muy, muy a menudo, pasa con las estadísticas criminales, ¿no es cierto? Se caracterizan, se dice, Chile tiene, por ejemplo, desde el punto de vista, en fin, qué sé yo, de los homicidios, ¿no es cierto? Tiene una de las tasas más bajas de homicidio del mundo. Claro, porque de repente te contabilizaban, ¿no es cierto?, los muertos, apareció un muerto con 20 balazos, pero lo encontraban 2 días, 3 días después, y entonces era hallazgo de cadáver. Entonces no era homicidio, sino que se calificaba como hallazgo de cadáver. Cosas
Es decir, cosas que uno sabe que se están manipulando, no están así. Fernando, va a haber un debate, yo no sé cómo va a ser el debate sobre inflación, pero yo creo que todo el mundo que está saliendo a comprar, todo el mundo que compra sabe que le subió el aceite, le subió el azúcar, le subió la sal, le subió uno ve, pero bueno, con alguna, qué sé yo, las naranjas, las papas, los limones bajarán, en fin, te arreglarán el tema inflacionario. Pero hoy día la gente está consumiendo lo esencial, y lo esencial es una canasta básica, bien básica, y la verdad es que nadie está saliendo a comprar televisores o cosas por el estilo que están en la canasta, y por lo tanto yo diría que la distorsión de la canasta básica alimentaria es grande, y va a haber discusión al final cuánto en realidad está golpeando en un momento de falta de ingreso, inflación. Y tú lo puedes llevar a varias cosas y enterarte además que hay un headhunter funcionando con dependencia directa de la moneda, el segundo piso, para determinar un cambio que incluso tiene cambio de ley y de constitución y de dirección en el Instituto Nacional de Estadística. Yo diría que es el peor momento para hacerlo, porque es un tema mayor. O sea, los sistemas estadísticos nacionales para los países son muy importantes, son activos muy importantes, porque en ellos reflejan una parte sustantiva de lo que es el funcionamiento, no solamente de su economía, sino el funcionamiento de la sociedad en la complejidad numérica completa, que incide sobre las políticas públicas. Yo me recuerdo que el debate sobre el INE tuvo como cola un debate sobre cómo iba a incidir en la distribución de ciertos beneficios, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, yo tengo la impresión de que estamos ahí en un tema importante. Lamentablemente estamos por la peor puerta, que es la puerta de los muertos, ¿no es cierto?, la puerta de los efectos de una pandemia sanitaria que tienen riesgo de vida para mucha gente, etcétera. Y hubo que hacer un poco de ruido para que al final las cosas se sedimentaran y ya empezaran a aparecer los números como tienen que aparecer. Eso está mal, o sea, no suena bien, y creo que hay un problema. No, yo creo, perdona, discúlpame, si es que aquí hay dos posibilidades: de que todo el Ministerio de Salud haya tenido una confusión, o haya tenido una manera distinta de contabilizar personas que se mueren por el coronavirus, o que haya habido una instrucción o haya habido una toma de decisión, aunque pueda haber habido una discusión al interior del ministerio o en la cúpula, porque se contara de una manera. Y creo que eso es interesante de reportearlo, y es interesante de verlo, Chavo, porque aquí lo que estamos viendo es, hasta ahora, una película donde el ministerio parece un bloque absolutamente completo, y que siempre se pensó de una manera y lo expone su ministro. Y viene de afuera Alejandra Matus, primero, Espacio Público después, vienen a decir, perdónenme, pero aquí hay un problema que ustedes no han visto, y rectifica más tarde, fruto de que ya no puede seguir manteniendo esa posición, rectifica el Ministerio de Salud. Mi pregunta, y creo que sería interesante verlo, es si es que acaso efectivamente en el Ministerio de Salud la posición era monolítica desde el principio, o se ordenó una línea, a pesar de haber gente que decía, oye, quizás debiéramos ver los mecanismos que dice la Organización Mundial de la Salud, o mira aquí, quizás había que hacerlo de esta forma, porque eso no se ha reporteado. Yo tengo la impresión que de alguna manera reporté con anterioridad al Ministerio de Salud, siempre hay posiciones que tienen ciertos matices, porque hay personas y gente que ha tenido experiencias distintas en materia de enfrentamientos a epidemias como esta,
y por lo tanto no me extrañaría para nada de que no haya sido monolítico la opinión del Ministerio de Salud. Haya habido gente que haya planteado hacerlo de una manera distinta y se tomó una decisión directiva de que esto era de la forma en que se planteaba por parte del ministro Mañalich para abajo, y ignorando lo de la Organización Mundial de la Salud y solamente haciendo eco y cambiando el criterio cuando fue absolutamente manifiesto e innegable lo que planteaba Alejandra Matus y lo que planteaba Espacio Público, más lo que seguía insistiendo la Organización Mundial de la Salud. Ahí hay un tema que todavía no sabemos. Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo y yo creo que lamentablemente fue evidente que hubo una manera de interpretar y que fue vertical, y que la manera como se expresó, hubo mucha crítica a la forma y a las estadísticas que se estaba dando, pero básicamente fue la importancia que el propio gobierno le dio a la manera de expresar la cifra, poniendo por delante el resultado de muerte como uno de los elementos centrales, que incluso llegamos a decir en el programa en algún momento lo que está sosteniendo la forma estadística de enfrentar la pandemia, lo que está sosteniendo es la baja cantidad de muertos, y Exacto. La verdad es que la cifra no correspondía. Y estas son las listas de espera del equivalente en 1910, en el 2010. bueno, algo muy parecido, y yo me recuerdo además que era como la medida de éxito, la medida de éxito. De alguna manera habíamos sacado una robustez no sé de dónde y teníamos menos muertos. Bueno, la cosa no era así y estamos hoy día mal, o sea, una de las cosas malas una más de las que puede mostrar el gobierno, que ya a esta altura es un poco remedio del gobierno en muchas cosas, O sea, yo tengo la sensación de que siendo esto una cosa muy importante, no es ni de lejos de lo más importante, y se siguen tomando decisiones y se sigue aumentando una cosa que me parece fatal, que es la falta de confianza ya en las cosas que está haciendo el Ejecutivo en todo orden de cosas, o sea, desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de las decisiones, las prioridades que toma, qué enfoca, qué no se enfoca. No sé, tengo una sensación de desorientación general, y por supuesto siendo la pandemia la primera, pero ayer empezaron ya a aparecer, o la semana pasada empezaron a aparecer el problema del resto de las enfermedades, de las preexistencias, aquellas que son las características que iba adquiriendo la población, o sea, enfermedades coronarias, hipertensión, diabetes mellitus, etcétera, que son aquellas que te provocan, ¿no es cierto?, cuadros sistémicos graves en la población, y que están absolutamente represadas porque están tapadas por el COVID. Y entonces no sabemos exactamente cómo estamos evolucionando, si desde el punto de vista de la salud en términos generales, aparte de la pandemia, tenemos un represamiento de atención de salud que de verdad es relativamente grave, sobre todo en las poblaciones que experimentan esto, ¿no? Porque los grupos de riesgo son diferentes, y aunque se pueden juntar con el COVID, la verdad es que yo creo que el 90% de las personas que tienen que tener un trámite regular y control regular en los hospitales no lo está teniendo, incluso oncológico, que son temas graves, ¿no es cierto?, y conducentes a situaciones de muerte, no lo están teniendo. Bueno, eso es un tema que, por lo menos en términos de números, me parece que de todas formas es tremendamente importante que se haya corregido
los números de muertos porque estábamos teniendo una ilusión de enfrentamiento a la pandemia sobre la base de la letalidad y esas ilusiones cuando se llevan a la práctica son muy dañinas. La sensación, porque entre otras cosas, te lo voy a plantear así, entre otras cosas quizás por esa baja letalidad, porque prácticamente entre los discursos de la nueva normalidad y de retornar a las escuelas y ver además que teníamos una letalidad bajísima, las personas pudieron haber pensado que en realidad no era tanto el problema de la pandemia, que es lo que hoy día se está discutiendo. ¿Cómo es que las personas no siguen andando por las calles como si que no hubiese toque de queda o como no hubiese un confinamiento obligado? Bueno, en gran medida es porque las personas empiezan a anclarse, como lo hemos dicho ya varias veces, empiezan a anclarse en esos elementos comunicacionales de la autoridad que señalan la mejor de las posiciones, no la peor. Y la mejor de las posiciones era, mira, hasta parece que no está tan grave esta cosa porque estamos volviendo a trabajar, vuelven los empleados públicos, se abren los malls, hay una nueva normalidad, mira la letalidad, hombre, si por último lo que te pasa es una gripe fuerte porque nosotros no nos morimos. Bueno, afortunadamente por lo menos se sinceraron las cifras como para que la gente empiece a preocuparse un poquitito más. Bueno, así es. Yo creo que, bueno, esperemos que la contabilidad ahora mejorada nos dé una idea exactamente cuál es el pic, pero mi impresión es que estamos en medio de una cosa bien incontrolable en determinados lugares. O sea, yo creo que ahora se están manifestando o estamos en el pique, no solamente por los atrasos que tiene la contabilidad, esto de 13, 14 días, 15 días, se ha dicho, ¿no es cierto? Entonces estamos con un desfase de 15 días de efecto y se empiezan a notar los confinamientos, los secos, las cosas con cierto rechazo por la evolución de la enfermedad, sino que además se nos junta el invierno y se nos juntan además condiciones de contaminación que provienen de cosas, de efectos secundarios, los temas económicos, en fin, que obligan a la gente a salir, etcétera. Y un poco la credibilidad, o sea, yo de verdad creo que la disciplina inicial, que no fue aprovechada por el gobierno porque no aprovechó los aparatos en los sistemas primarios de salud, un poco pasó la cuenta ahora, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos que salir. Estamos en medio del show de las cajitas de comida todavía y bueno, vamos de 700.000 para llegar a 2,5 millones. Llevamos más de un mes con esto de las cajas de las comidas y en fin. Y todavía vamos a seguir porque la cosa no... la cosa económica está pesada, ¿no? Y entonces no sale la gente de las calles, esa es la verdad. Sí, efectivamente, la gente no sale de las calles porque desgraciadamente una cosa que se visibilizó es lo que normalmente son cosas que no se ven o que uno se las topa y cree que son excepciones, y que es que mucha gente en Chile y particularmente en Santiago depende de lo que le entra diariamente para poder comer y alimentar a su familia. Sí es. Y en ese sentido las cajas, tú tienes razón. Bueno, no es no es nada que si es que mañana cambia el sistema o se acelera de otra forma o se traspasa, si mañana o pasado mañana el gobierno decidiera repetir lo aprendido ya con el caso de Alejandra Matus y de Espacio Público, es decir, a ver, escuchemos a los alcaldes, si son alcaldes nuestros los que están diciendo que pasemos plata a través, incluso dan un sistema, acaban de formular una vía, que es la vía de el QR que se tiene en el carnet de identidad y que es mucho más eficiente. ¿Por qué no lo hacemos? Si lo hicieran de esa manera, me parecería a mí una buena manera de rectificar una medida que, claro, sonaba sumamente espectacular, el llevar, el transportar, la oportunidad de imagen que eso daba, ya lo vimos, saltaron al tiro
diputados y alcaldes de todos los signos a llevar ellos las cajas para que las fotos eventualmente pudieran servir para la próxima elección, y el gobierno también, pero a este ritmo lo que el gobierno quería con esas cajas efectivamente no se va a conseguir de manera eficiente. Entonces no me extrañaría a mí que se hiciera una segunda rectificación luego, y así como el Ministerio de Salud hizo la rectificación en el número de muertos, se hiciera una rectificación en la forma de entregar esta ayuda por parte del gobierno desde las cajas a plata. Lo vienen pidiendo muchos de los alcaldes, incluso alcaldes, como digo, de la propia coalición de gobierno, y a este ritmo, como tú muy bien lo decías, Chago, las 2,5 millones de cajas, que es el gobierno el que puso la meta, no van a estar entregadas sino hasta finales de septiembre. Sí, bueno, circulan además en las redes sociales una factura, por ejemplo, la Intendencia de Santiago a Cencosud por la suma de 888 millones más el 19%, 1.030 millones de pesos en caja, que si uno se pone a pensar, digamos, desde el punto de distribución al lugar donde están destinadas, bueno, hay una logística ahí. Yo no digo, no estoy criticando que se la hayan comprado a Cencosud, porque yo creo que había que recurrir, si las cajas no estaban listas, había que recurrir a alguien que pudiera ponerle a elementos a una caja de cartón y tuviera toda la logística in situ, en bodega, en fin, qué sé yo, etcétera, que de armado de cajas. Pero desde que sale, si podemos pensar por un instante, desde que sale el almacén general hasta que llega, en esa además, en esa, ¿cómo se llama? En esa aglomeración de gente trasladando cajas y todas las cosas, realmente yo no sé. Yo de verdad me parece no sé, casi un chiste, una película de Chaplin, ¿no es cierto? Porque es más fácil la luca. Y la luca es más fácil porque te permite abastecerte en el almacén de la esquina, y porque existen muchas maneras de hacerles llegar la plata a la gente, haciéndola desde el punto de vista negativo, es decir, abonándole a las cuentas de luz que te siguen llegando, a las cuentas del agua que te siguen llegando, etcétera, etcétera. Ya tenemos una deuda importante ahí que en algún momento va a haber que atenderla, hasta toda la estructura de entrega de bonos, depósitos, etcétera. Mira, me recuerdo el experimento que se comentó mucho, que se empezó a usar incluso en África, el concepto de caja familia que tenía Lula en Brasil, que era juntar todos los bonos, todas las cosas y bancarizarlo. Pero el objetivo básico ahí era crear un ingreso consolidado a través de todo el sistema de bonos que bancarizara a la gente y le permitiera ingresar a la economía formal, ¿no es cierto?, a través de una certificación de ingresos que le llegaban. Esa fue la Caja Familia, y que tuvo un éxito rotundo en Brasil, porque permitió que millones de personas que nunca habían tenido una existencia económica en el sistema en general, para comprar cosas a crédito, en fin, que ellos pudieran acreditar ingresos y pudieran de esa manera, ¿no es cierto?, acceder a la economía formal. No era el caso nuestro, pero lo que digo es que en un país que producía o produce bonos para todo, porque en Chile todo se soluciona con un bono de invierno, un bono de niño, un bono de, en fin, existían mecanismos que no eran precisamente los bancarios, sino que eran los del correo, etcétera, que podían haberse utilizado y se podrían seguir utilizando. ¿Sí?
No, te voy a decir que tenemos que ir al corte, así que... Sí, bueno, pero lo que quiero decir es eso, o sea, yo estoy de acuerdo contigo. Luca en el bolsillo, fácil para los menesteres fáciles, comprar el azúcar, el arroz y el aceite en el almacén de la esquina. Sí, activa todo ahí. Ya, hacemos una pausa y volvemos. Hola, soy Pedro Piedra y quiero recomendarles hoy una serie que está en Netflix que se llama Dark, que es de Alemania. Yo la vi junto con mi pareja. Mucho viaje en el tiempo, confusión mental. Es buenísima, es como una mezcla de Stranger Things con Volver al Futuro, pero no tiene ni siquiera un poco de humor, que eso encuentro que es increíble, muy poco corriente y es como bien agobiante. Así que eso, recomiendo eso, y para que después cuando termine la serie la vida sea un poquito menos terrible, porque la serie es muy terrible. Recomendados como este todos los días en radiolaclave.cl. La Clave me escucha. Estamos de vuelta, seguimos con Santiago Escobar, y Santiago, también tenemos de invitado para esta segunda media hora a Cristian Valdivieso de Criteria Research, que siempre nos acompaña a nosotros aquí cuando queremos que nos amplíen la mirada y no miremos solamente los hechos particulares, sino que cómo se está viendo esto en la opinión pública. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Cristian, qué gusto de estar contigo, porque yo no he tenido la suerte, siempre te escucho ahí cuando estás con los colegas del diario, pero ahora qué gusto de poder tener. Lo mismo, Santiago. Cristian, sí, ahí no sé cómo ha podido medirse, o si es que se ha podido medir muy bien lo que está pasando en materia de opinión pública durante esta pandemia. ¿Qué cosas son factores susceptibles de ser medidos cuando tú estás confinado y no te puedes mover? ¿Cómo se mide alternativamente y qué fidelidad tiene eso, Cristian? A ver, yo creo que todo es posible de ser medido cuando uno está confinado voluntaria o involuntariamente, porque siguen pasando cosas. Uno sigue articulando juicios, uno sigue teniendo experiencias emocionales, uno sigue mirando el mundo, y por lo tanto de alguna manera las actitudes de la población siguen pudiendo ser objeto de mediciones. Evidentemente ya no pueden ser cara a cara, hace un buen rato que era difícil llegar a los hogares, pero telefónicamente, y en el caso nuestro, como ya venimos hace ya muchos años a través de panel, es una posibilidad súper real de poder medir. Sí, entonces, sí. ¿Y cómo se mide ahora? Por ejemplo, estamos viendo que salen una encuesta aquí, una encuesta allá, digamos, ¿cómo o sea, se hace todo telefónicamente, se hace todo telemáticamente? ¿Cómo es? Claro, bueno, en el caso nuestro nosotros lo hacemos a través de los paneles online, es decir, de manera virtual, y eso, como lo hemos conversado en otras oportunidades, lo venimos haciendo ya nosotros fuimos los primeros en hacer esto, y recuerde que la primera aproximación fue cuando estuvimos muy cerca del resultado final de la primera y la segunda vuelta de la elección presidencial, y eso es a través de paneles remotos, es decir, sobre paneles online, y la gente puede responder bien, sin problema. Telefónicamente la gente sigue muy también con sus teléfonos cerca, y por lo tanto también es posible hacerlo, si bien yo prefiero hacerlo de otras maneras, pero como te digo, sobre paneles online, que lo hacemos nosotros hace mucho tiempo, no hay ningún problema. Y finalmente lo que uno ausculta en la ciudadanía son ¿qué cosas? Las actitudes, juicios, opinión. Una pregunta, esto de los paneles online, ¿son paneles permanentes de control como los que usan los sistemas prospectivos de diferentes cosas? Es decir, de montar un panel de control y hacerle las mismas preguntas durante un tiempo y ir cambiando el control para ir viendo la evolución de los temas. ¿Así opera? A ver, es posible operarlo así.
general, o sea, eso es técnicamente la definición de un panel, pero en estos casos opera más bien en la lógica de una gran tómbola, por decirlo de alguna manera, donde están representados, ¿verdad?, distintos segmentos de la sociedad. En este caso, nosotros trabajamos con una gran tómbola de panelistas que son representativos de la población mayor de 18 años del país, y uno hace una selección aleatoria de esa tómbola para levantar la muestra. Y evidentemente uno puede tomar gente para poder hacerle seguimiento a preguntas específicas, pero en el caso nuestro lo que hacemos es, desde esta gran tómbola vamos seleccionando gente distinta que cumple requisitos similares, como es en toda encuesta que es tipo tracking. Siempre distinta. Claro, exacto. Ya. ¿Y cómo se ha visto, Cristian, la opinión pública desde el estallido social, donde se estaba midiendo una cosa muy específica que tenía que ver con posibilidades de opción para las personas de acuerdo a un proceso constituyente que estaba ya trazado, a esto que tiene probablemente una gran gama de preguntas que no necesariamente tienen que ver con la situación constitucional? Bueno, efectivamente la llegada del coronavirus marcó un cambio en las tendencias, ¿verdad?, y en la agenda primero, y también eso ha marcado un cambio respecto de cuáles son las sensaciones, las inquietudes de la ciudadanía. Pasamos, por decirlo en lo grueso, de una ciudadanía que estaba muy empoderada respecto de lo que quería o pensaba era positivo respecto al futuro, sobre el futuro, a una ciudadanía que hoy día está muy asustada, realmente tomada por el miedo y por el susto, y ese susto es un susto que encadena dos cosas: el susto al contagio, el susto a la muerte personal o de seres queridos, y el susto a la crisis económica, el susto al desempleo, el susto a la falta de ingresos, el susto al hambre. Entonces, yo te diría que esas son las dos emociones que están dando vuelta hoy. O sea, esa es la emoción principal que está dando vuelta y se intercala entre lo sanitario y lo económico. Ahora no me gusta decir económico porque la gente habla del empleo, habla de sus ingresos y de cómo vive el día a día. Y esos dos temores son, de alguna manera, están en las antípodas de lo que era la emoción más activa, que era más hacia afuera, hacia la demanda que veíamos previo al estallido, o sea, durante el estallido social y después, previo al plebiscito. Eso ha girado. ¿Y ha girado en qué sentido, Cristian? Tú dices que puede ser la opinión de la gente de la pandemia puede tener de alguna forma alguna conexión con lo que se estaba ocultando de la población para el asunto de la Constitución. Yo creo que la prioridad cambió en términos de que hoy día la ciudadanía está más conectada con lo terrenal, con lo diario, con la subsistencia, con la posibilidad de sobrevivir, incluso súper concretamente, más que con cosas más abstractas, si se quiere, o más vinculadas al mundo de la idea, como puede ser una constitución. Ahora, eso no significa que hoy día, si tú encuestas a la gente, la mayoría sigue apostando por aprobar el cambio de la constitución. Lo que sí pasa es que las emociones que finalmente condicionan nuestras acciones han cambiado. Y eso es lo que hay que ir monitoreando y ver qué va a significar en términos conductuales hacia adelante y en términos de expectativas y prioridades de la población. Porque de una ciudadanía que estaba en una emoción más bien puesta en la rabia por la demanda, la rabia es activa, la rabia moviliza, una ciudadanía que estaba puesta en la alegría por lo que podía venir y las expectativas, pasamos a una ciudadanía más tomada por el miedo. Y el miedo es una emoción que paraliza, más bien, que asusta, que frena, por lo menos en un principio, y que te hace buscar autoridad y buscar conducción, te hace buscar liderazgo. La demanda, las emociones vinculadas a la demanda que venían antes no estaban buscando liderazgo ni conducción. Era la ciudadanía la que sentía que tenía el pandero y por lo tanto la que se sentía más empoderada para movilizar cambios. Entonces, pero un cambio una pregunta, oye, pero esto del miedo, ¿no es cierto?, como un elemento central que era muy notorio al principio, en los primeros días de la disciplina, ¿cómo ha evolucionado respecto de un desafío, una cierta, yo no diría, no es miedo precisamente, sino una cierta ira, un desafío a la autoridad
de la gente que se vuelca a la calle al rebusque, a la economía del rebusque, a desafiar, a exponerse. ¿No es un poco la vuelta de tuerca a un miedo que se puede transformar en ira? No, sin duda. Las emociones. ¿Cómo ha evolucionado eso? ¿Se ha notado en las mediciones o no? No, sin duda que las emociones son súper fluctuantes y uno cambia de emociones, puede cambiar rápidamente y eso condiciona mucho tus conductas. Ahora, lo que hay hoy día es esencialmente miedo, y ese miedo hace que mucha gente, más allá de las conductas irresponsables, pero ese miedo hace que mucha gente tenga la necesidad de salir, porque finalmente se contraponen dos bienes: la posibilidad de contagiarse, que es una probabilidad, y la posibilidad de pasar hambre, que es un hecho eventualmente. Entonces, en esa tensión, mucha gente se vuelca igual a la calle a buscar posibilidades de trabajo, de vender cosas, de finalmente de subsistir. Pues, todo donde vivimos vemos que hoy día hay gente que pasa nuevamente como eran los 80, pidiendo cosas, pidiendo comida, pidiendo alimentación, vendiendo, pidiendo ropa. Es decir, son necesidades muy fuertemente vinculadas a la subsistencia, y ambas hoy día están asociadas a miedo, lo que no significa que eso pueda transformarse después también en cierta rabia por la percepción de injusticia o de malos tratos. ¿Y la confianza? Sí, miedo. ¿Y la confianza? ¿Cómo está la confianza? A ver, yo diría que ha ido girando en el sentido siguiente. Cuando llega la pandemia y la gente empieza a asustarse porque dice, chuta, acá estamos sometidos a algo que nos puede traer el mal, sobre el cual no tenemos ningún control, delega naturalmente autoridad en el gobierno y en los líderes sociales capaces de conducir la crisis. Eso pasa en todo el mundo, la gente se pliega a la autoridad en busca de orientación, de norte, y eso hizo que el gobierno por defecto recuperara el micrófono, recuperara la relevancia en términos relativos, porque lo que venía desde el estallido era un gobierno irrelevante desde el punto de vista de la ciudadanía, que no tenía un micrófono ni tenía un tono particular sobre el cual la gente dijera este gobierno está conduciendo. Más bien era un gobierno que estaba al margen de lo que era lo más importante, que era el plebiscito. No tenía opinión sobre la apruebo o el rechazo, y por lo tanto era poco relevante desde el punto de vista. La pandemia le vuelve a dar relevancia, no necesariamente confianza, y por eso la pregunta es muy buena, porque le vuelve a dar relevancia, pero no necesariamente confianza, y lo pone en una plataforma, en una plataforma, digámoslo de esa manera, sobre el cual la gente vuelve a juzgar al gobierno, le vuelve a importar lo que el gobierno haga o no haga, y en ese juicio sobre lo que el gobierno haga o no haga, la gente empieza a decir necesitamos conducción. Ahora, el camino de la construcción de la confianza tiene que ver con la gestión de la misma pandemia, y yo tengo la impresión de que al principio el gobierno generó más confianza, porque más que confianza en su gestión, confianza en su gestión, producto de la sensación de que pareciera que hubiera estado manejando la pandemia, que íbamos a salir antes de lo que se suponía. La gente se creó un optimismo importante. Ahora, la vuelta atrás, el sinceramiento de los números, el aumento de los contagios y de alguna manera el reconocimiento de que la estrategia no era la adecuada, creo yo que le ha ido restando confianza en el actual al gobierno durante el último tiempo, y eso es complejo, porque efectivamente se necesita mucha confianza en la autoridad para poder delegarle la gestión de la pandemia. Sí, ahí hay un punto que una vez más hace que estén empalmados muy fuertemente las formas de comunicar lo que está haciendo el gobierno, y sobre todo la forma en cómo se ve la pandemia. Ahí creo que hay un problema, no sé, Cristian, yo lo he dicho varias veces, así que me estoy repitiendo, pero creo que los problemas comunicacionales derivados de cómo se han planteado las cosas tienen probablemente un porcentaje altísimo de responsabilidad en una serie de cosas que estamos viendo, desde la cantidad de gente en las calles a principio, quizás no ahora, porque ahora pueden ser que las personas que estén saliendo porque no tienen ninguna posibilidad de quedarse, porque viven día a día, pero hubo un momento dado donde salía la gente, pero total y absolutamente, y coincidía
los mensajes de grandes augurios para Chile y de comparaciones con el resto del mundo, donde nosotros teníamos una letalidad muy baja, donde las cosas eran distintas, y por lo tanto comunicacionalmente a mí me da la impresión que nosotros mostramos un país que no era en el enfrentamiento con la pandemia, y lo estamos sincerando ahora. Y la pregunta es, ahora que tú ves más mortalidad, que tú ves cambio en las cifras, ¿sientes que eso es una indicación eventual para la gente de respetar más o quedarse en casa, hacer las cosas que se han pedido desde el principio? Yo creo que efectivamente la gente se ha ido asustando crecientemente al ver que esto es más serio de lo que se planteó en un principio. La gente evidentemente tiende a aumentar esta sensación de miedo y por lo tanto esta paralización. Pero insisto, yo que si la gente no ve concretamente que puede recibir ayuda, que puede comer, que le van a llegar alimentos, sí, que le van a hacer transferencias, la gente va a salir igual. Si finalmente, como decíamos originalmente, acá hay dos tensiones: una, el temor al contagio, que es una probabilidad en una certeza, y otra que es el hambre, que puede llegar a ser una certeza. Entonces, si la gente ve que va a pasar hambre, va a salir igual a la calle. Ahora, efectivamente, el triunfalismo original generó una sensación media canchera de todo, porque que íbamos a dar vuelta a la curva, que se está aplanando, que vamos a salir un poquito antes, y eso evidentemente generó un optimismo un poco, no sé si llamarlo irresponsable, sino que plegándose al optimismo propio de lo que se decía desde el gobierno. Entonces yo creo que hoy día el sinceramiento de las cifras, el aceptar que se puede el mismo gobierno haber equivocado, creo que es muy, pero muy importante para que la gente efectivamente vaya conectando la subjetividad del gobierno con la subjetividad de la misma ciudadanía. Si la comunicación es canchera, optimista y es ganadora, la subjetividad se conecta también con eso. Si la comunicación es más sensata, más realista, también la subjetividad se empieza a conectar desde esa perspectiva. Entonces, comunicación y subjetividad de la gente están sumamente conectadas. Ahora, yo sobre eso me gustaría preguntarte algo, Cristian, que me parece muy aguda la observación que tú haces sobre esto de subjetividad versus, ¿no es cierto?, resultados prácticos, porque me da la impresión, esta es una impresión, y entonces la pregunta mía es si esto se mide o no se mide, o si ustedes lo están enfocando o no, es que la comunicación está centrada en los grandes eventos económicos, es decir, los volúmenes. Vamos a repartir 800 millones en esto, abrimos una línea de crédito en esto, vamos a sostener con miles de millones aquí, miles de millones acá. Pero la verdad es que la emoción se produce en lo microsocial. No son emociones colectivas ampliadas como las de octubre, las del estallido social, sino que estas son emociones contenidas en lo micro, en los barrios, en la situación interna, y entonces la distancia que hay entre los volúmenes de ayuda y la percepción de recepción que tiene la gente parece ser muy distante, ¿no? Parece ser además muy erosionante de la credibilidad del gobierno. ¿Esto se está midiendo? O sea, efectivamente hay un cierto punto de duda permanente desde la mayoría ciudadana sobre las intenciones de, particularmente este gobierno, cuando habla de economía, cuando habla de activación económica. La duda tiene que ver con que, en general, el juicio es que lo que hace el gobierno es para activar las grandes empresas, para ayudar a los grandes empresarios, más allá si eso es la intención original o no. Pero esa es la sensación. Entonces, eso dificulta mucho la confianza en las acciones y en que la ayuda va a llegar. Hay un tema de lenguaje que tiene que ver con que a veces este gobierno habla mucho de crecimiento, habla de la economía, de los grandes números, que no hace sentido con la cotidianidad, como dices tú, de la gente, que tiene que ver mucho más con los ingresos, con la economía cotidiana, con poder pagar las deudas, con tener alguna piguita, empleo, etcétera. Y otro tema, más del juicio sobre el gobierno, que tiene que ver con que en sus intereses o en sus motivaciones principales siempre está la gran economía, siempre están las grandes empresas y los empresarios, y eso hace
más compleja la articulación de la confianza en términos de que las medidas van a llegar, porque la sensación tiende a primar que cuando se habla de economía se habla de grandes empresas. Entonces ahí se produce un nuevo desacople y una dificultad en términos comunicacionales. Esto territorialmente, por ejemplo, en las grandes ciudades se nota. En el caso de Santiago, por ejemplo, se nota esta densidad de oposición o de rabia o de ira o de inseguridad o de miedo. ¿Está distribuido territorialmente? Lo que pasa es que mientras va llegando, o sea, conforme llega la pandemia, la pandemia genera un gran temor al contagio, a la muerte, y eso asusta. Y además el correlato natural, y hoy día sabemos que es por defecto de la llegada de la pandemia, de las cuarentenas, etcétera, es la crisis económica y social. Entonces es como que esta crisis se va trasladando regionalmente por donde va llegando la pandemia. Y el coronavirus no trae solamente contagio, trae crisis económica, y eso está súper instalado. Si tú le preguntas a la gente que está en plenos momentos de cuarentena, las ciudades que están cuarenteneadas, la mayoría de la gente te dice, o sea, todos te dicen que en el futuro esta va a ser recordada como una crisis sanitaria, donde hubo muertos, pero también, y en una proporción incluso mayor, va a ser recordada como una tremenda crisis económica. Entonces viene aparejado ya, es un entrelace de miedo y que va recorriendo, igual como el virus, y se va instalando por comunas, por sectores, por regiones. Donde llega, instala el miedo. Sí, Cristian, hay otro punto que me parece interesante y que tiene que ver con qué tanto, para ponerlo en lenguaje, como se dijo de alguna manera por el propio ministro de Salud, qué tanto estamos descubriendo cómo es el Chile real con esta pandemia, que eventualmente puede hacer que se modifiquen o se acentúen o se recalifiquen las opiniones que nosotros teníamos del Chile que creíamos que era antes de que se demostrara con su total realidad. Digamos, tú tienes hoy día una dificultad objetiva en poder llegar con la ayuda hacia quienes la necesitan, porque no sabes dónde están, no tienes idea, porque hay mucha informalidad, 30% dijo el ministro de Trabajo el otro día, de informalidad. Y por lo tanto teníamos una idea de país que se repetía, que cuando se produce una detención de esta envergadura con una amenaza, tienes que ir a lo objetivo, a los datos exactos, y te das cuenta que el país que teníamos aparentemente no era ese oasis extraordinario que se planteaba. ¿Qué tanto eso puede hacer variar la visión que tenemos nosotros de lo que nos está pasando? Bueno, efectivamente, yo diría que lo primero es que las profecías sobre el futuro me parecen tan ridículas como han sido históricamente, porque finalmente las profecías son inventos de un futuro que no sabemos qué probabilidad tiene. Lo que sí sabemos nosotros es qué tipo de conversaciones, qué tipo de análisis, qué tipo de juicios vamos teniendo sobre el país que estamos viviendo y que, como dices tú, estamos descubriendo. Y eso sí permite entender narrativas, relatos sobre qué país vamos a construir hacia adelante. Entonces, el dato que tú dices es súper elocuente. Teníamos un 30% de trabajo informal, que lo sabíamos, pero hoy día lo sinceramos. Hoy día, con la cantidad de despidos y la crisis económica, ya debemos estar en el 40%. Pero claro, vivíamos en un país donde suponíamos que íbamos a mejorar las pensiones aumentando la cotización con cargo al empleador. Está bien, pero con cargo al empleador. ¿Y qué pasa con ese otro 40% que no tiene ningún tipo de cotizaciones? Bueno, ese es un país que cambió, pero es un país que hoy día ya descubrimos, y por lo tanto cualquier reforma, cualquier foco en los temas de pensiones ya va a tener que considerar un nivel de informalidad muy alto, y por lo tanto ya no es el mismo país que teníamos antes. El no saber dónde habita la gente, el no tener idea o claridad respecto de cuántas son las personas que viven hacinadas, no hacinadas, cuánto es el metro cuadrado por persona en distintos sectores, qué tipo de enfermedades previas pueden tener. Bueno, eso puede, si llegamos a acordar como sociedad que es importante que esa información esté disponible y sea pública, a lo mejor anónima, pero pública. Bueno, vamos a tener un país donde el Estado va a tener más poder y posiblemente más control sobre nuestras vidas,
y probablemente lo que nosotros vamos a pedir en función de entregar poder o entregar control es más cuidado y más seguridad. Entonces, todo esto que se va descubriendo, más las conversaciones que vamos articulando en torno a estos nuevos descubrimientos y al escenario que se empieza a dibujar, evidentemente pueden hacer cambiar mucho el país en el que vamos a vivir para adelante y cuáles van a ser nuestras prioridades, focos, responsabilidades, incluso cuánta libertad vamos a ser capaces de transar en función de obtener cierto cuidado o protección. Sí. Cristian Valdivieso de Criteria Research, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave, Cristian, que te vaya muy bien. Igual, un abrazo Santiago, un abrazo Fernando. Gracias, y también a ti, Chago, un abrazo, que te vaya bien. Bueno, a ti también, Fernando, chao. Volvemos. Nos vemos. Actualidad con ojo crítico. La información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en La Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha.